¿Alguna vez te has preguntado qué sostiene al mundo en tiempos de incertidumbre? ¿O qué propósito eterno se esconde detrás de las páginas de la profecía? Sean todos muy bienvenidos. Qué alegría que nos acompañen en este espacio de reflexión. Estás escuchando Esperanza para Hoy, tu podcast dedicado a explorar las verdades que transforman vidas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que están detrás de esta cámara. Queremos presentar el día de hoy su programa Esperanza para Hoy. Y con los fundamentos de nuestra fe estaremos estudiando la creencia número 6, que se titula La Creación. Esos son fundamentos de nuestra fe, lo que creemos los adventistas del séptimo día, y queremos darle una cordial bienvenida aquí a mi pastor Ismael. Gracias, Ismael, bienvenido, gracias. Ismael. Gracias. Mi hermano Raudel. Gracias, hermano Sergio. Un gusto. Gracias por acompañarnos en este maravilloso estudio que tendremos el día de hoy. Amén. Y pues vamos a ir entrando en el tema acerca de la creación. Sabemos que hay un creador de todo lo que hay en este mundo, hay un creador, y ese creador es Dios mismo, ¿verdad? Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado por medio de las Escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. Uh-huh. ¿Qué me puede decir acerca, pastor, qué nos puede enseñar acerca de esta creación? Sí, el relato bíblico es un relato sencillo, no es muy complejo. Dios, de forma clara, allí por medio de la mano de Moisés, quien fue que escribió el libro de Génesis, relata qué fue lo que hizo cada día de la creación. Fueron 6 días en que creó la tierra, y el séptimo día, como lo vamos a ver después, él decidió descansar. Pero no es complejo, es un relato que va al punto, dice, creó esto, lo otro, y así, ¿cierto?, hasta terminar el sexto y séptimo día donde descansa. Entonces, algo que puedo resaltar yo de esto es que la Biblia no anda con rodeos con este tema, en el sentido de que no está intentando convencer a nadie de algo, simplemente está diciendo lo que ocurrió. Así es. Sí. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba envuelta en agua y en oscuridad. Y en el primer día Dios separó la luz de la oscuridad, llamando a la parte luminosa día y a la oscuridad noche. Sí. En el segundo día Dios separó las aguas, haciendo división entre la atmósfera y el agua que estaba sobre la superficie de la tierra, produciendo así condiciones apropiadas para la vida, ¿no? Entonces aquí lo que podemos explicar un poquito esto, ¿no? Es que el planeta entero tenía agua, estaba cubierto de agua por completo, y se hace un espacio, ¿cierto?, entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Yo he escuchado científicos creacionistas que hablan acerca de este planeta haber estado rodeado de agua en un principio. Y incluso esto se relaciona muy bien con lo que ocurrió en el diluvio, cuando dice que las fuentes del cielo se rompieron también, ¿no? Entonces, al parecer, hay mucha coherencia en que realmente hubiera agua, ¿cierto?, que cubría la tierra. Entonces hubo una separación entre las aguas de arriba y las de abajo, y ese espacio que quedó en medio se le llama atmósfera, ¿cierto?, o expansión en la Biblia, ¿no? Sí, entonces, ¿usted quiere comentar algo, hermano Raudel? Sí, leyendo, no sé si habían escuchado o qué opina usted, pastor. Por ejemplo, se dice que justamente en el primer verso del capítulo 1 de Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y algunos estudiosos dicen que ahí pudo haber pasado un periodo de muchos años, hasta que Dios empezó a formar, a separar, a crear. ¿Puede ser que haya pasado eso, pastor? ¿Que entre ahí pudieron pasar algunos años? ¿O fue luego instantáneo? Digo, algunos, por lo que dicen algunos estudiosos, ¿no?
Sí, pues no tenemos evidencia, Más ¿no? bíblica, Más que ¿no? lo que está allí, ¿no? Yo realmente creo que, pues, cuando da esta declaración al principio, simplemente está como dando una introducción a todo lo que hizo Dios en los días de la creación. No lo veo como un evento que ocurrió mucho tiempo atrás, sino más bien como una introducción a lo que viene después en el texto, ¿no? Que es, pues, todas las Donde cosas que hizo empieza a Dios. crear. Así es. Sí, Y un punto ahí que podemos hacer un paréntesis en el verso 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y compararlo con la vida del ser humano, lejos de Dios, es una vida desordenada y vacía. claro. Muy buena ilustración, sí. Sí. Me recuerda este texto que nos lleva a pensar que el ser humano, lejos de Dios, lleva una vida desordenada y vacía. Fíjense que las leyes de la física, para darle fuerza a este argumento suyo, las leyes de la física dicen, una de las leyes, que todo tiende al desorden y a destruirse. En otras palabras, si no hay intervención de algo, en otras palabras, si nosotros nos fuéramos de este cuarto donde estamos, ¿sí? Nos fuéramos y dejáramos que pasara el tiempo, todo va a tender a desorden y a destrucción. En otras palabras, polvo entra, las cosas se mueven, esto acá, se empieza a envejecer todo. Tiene que haber, ¿cierto? Alguien tiene que poner su mano para que las cosas tengan orden, ¿cierto? Entonces, las mismas leyes de la física nos enseñan que no hay manera en que algo pueda convertirse en orden, ¿sí? De desordenado y vacía se convierte en orden simplemente No, al azar. no ¿cierto? puede pasar. No, las leyes mismas de la física no permiten que eso ocurra. Un cuarto de nuestro hogar desordenado, si no hay alguien que lo ordene, no se va a ordenar solo. Aunque hay un terremoto, el terremoto no va a ordenar el cuarto, se lo aseguro. Entonces aquí podemos nosotros aplicar esto que dicen acerca del Big Bang, ¿no? Sí. El Big Bang no pudo haber ordenado nada, así que una expresión lo que hace es desorden, ¿no? Claro, caos. Entonces, sin embargo, la palabra de Dios cuando Él dijo, cuando Él habló, creó y también ordenó. Así es. Entonces, vemos como lo que nos comenta el hermano Raudel acerca de cómo en la vida personal, lejos de Dios, separados de Dios, pues estamos en oscuridad y nuestra vida es un desorden. Ujú. Y muchas veces vivimos de esa manera desordenados. Y cuando encontramos nosotros la palabra de Dios, así como creó allá en el principio, así puede crear aquí en este tiempo, en nuestra vida, cuando le damos lectura a su palabra, porque su palabra es vida. Amén. Y esa palabra transforma y cambia. Amén. ¿Ve? Entonces ahora, en el tercer día Dios juntó las aguas en un lugar, estableciendo así la tierra seca y el mar. Entonces aquí vemos que en el segundo día separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, se crea la expansión. Y en el tercer día, entonces dice que hay una separación ahora de las aguas que están en la tierra. ¿Sí? Entonces allí se descubre la parte seca de la tierra y pues queda el otra agua, ¿no? Que es pues todo lo que conocemos. Que le llama mar, ¿no? Así es. Luego Dios vistió de verdura las costas. En ese mismo En ese mismo 3. día, en ese mismo día 3, y lo dice que las colinas y los valles, y lo dice que produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Muy bien. Todo esto lo encontramos en el Génesis capítulo 1, verso 12, Sí. dice, y en el cuarto día Dios estableció el sol, la luna y las estrellas para que sirvieran de señales para las estaciones, para días y años. El sol debía gobernar durante el día y la luna durante la noche. Y aquí podemos hacer este paréntesis, ¿no? Porque muchas personas tienen esta duda, pero bueno, si en el principio Dios hizo la luz, que fue en el primer día número 1, y los astros aparecen hasta el 4, que era lo que estaba alumbrando en el día 1, ¿no? Bueno, lo primero que quisiera decir es que no es lo mismo decir sol, luna y estrellas a decir luz, Luz, ¿cierto? claro. Estos 3 elementos que vemos aquí fueron cosas creadas por Dios y solamente 2 de ellas, el sol y las estrellas, de hecho el sol es prácticamente una estrella, generan luz. La luna no genera luz, la luna Reflejo. refleja la luz, ¿cierto? Entonces,
a estas tres cosas se les pone luz, pero no quiere decir que esas tres cosas son luz, ¿cierto? La luz es distinto a los astros. Los astros tienen luz, pero la luz no son los astros, ¿sí? Entonces, en el día número 1, dice Dios, hágase la luz. Qué interesante, ¿no? Y sabemos que la fuente de luz, pues, ¿quién es? Es Dios Es mismo. Así es. Entonces, probablemente esa luz que vemos en el día 1 era la presencia misma de... ¿Cómo podemos Dios. ver nosotros un ejemplo cuando Jesús sube en la transfiguración, ¿no? Sí. Que dice que brillaba, o sea, Sí, era una su luz, rostro era como el sol. era como el Sí, sol, sí, sí. una luz. Entonces, esa luz era la que alumbraba en ese principio, ¿no? Cuando dijo sea la luz, se presentaron ellos en la creación, a crear, y por eso es que hubo luz. Entonces, Sí. donde están ellos, hay luz. Ese concepto con Dios se ve muy ligado, ¿no? Cuando se habla de Dios siempre tiene ese elemento de la luz La está muy luz. presente allí, ¿no? Sí, entonces vemos que en el quinto día Dios creó las aves y los peces en el quinto día. Los creó según su especie. Génesis 1:21, lo cual indica que sus criaturas habían de reproducirse en forma consecuente según sus propias especies. Así es. Entonces vemos que ahí Dios crea los monstruos marinos, todo lo que es el pez. Entonces vemos cómo Dios va creando, pero en cada día que va creando Dios, dice, fue la tarde y la mañana. Porque muchos, como decíamos en el principio, ¿no? Que hoy día mucha gente, pues hay controversia acerca de que fueron largos periodos de tiempo de cada día. Imagínense Sí. porque la palabra de Dios dice, habló Dios y dijo Dios. Imagínese usted la palabra de Dios, cuánto tiempo duró para que pudiera formarse, si dicen que fueron miles de años para ser cada día. Sí. Entonces no tiene lógica, ¿no? Sí, porque intentan utilizar la teoría de la evolución dentro del relato bíblico, ¿no? Y limitan así el poder de Dios de alguna forma, porque en otras palabras están diciendo Dios no tiene la capacidad de crear todo en 6 días, ¿no? Él es poderoso, pero no tanto para crear las cosas en 6 días. Exacto. Pero no es así, ¿no? Dios es omnipotente, ¿no? Y hay que ver que cuando se refiere a días es un periodo de 24 horas literales Sí. en la actualidad. Claro. Porque dentro del calendario, si sabemos, pastor hermano Sergio, es cómo empieza el día de acuerdo a la Biblia. Dice que fue un día, que fue la tarde y la mañana un día. Sí. Entonces Sí. empieza el día en el calendario de acuerdo a la Biblia, el calendario hebreo, empieza un día cuando Cae el sol. cae el sol. Esa Entonces, aclaración es muy buena. Yo para- creo que eso es muy buena. Y si quiere, explíquenos un poco más, ¿no? Pues hoy nosotros estamos acostumbrados, el día comienza en la mañana, ¿no? Pero sí, Este, sí. no es así. O sea, de acuerdo al relato bíblico, ¿verdad? Lo Sí, que estamos así viendo es, de la creación, así es. así empieza y usa la palabra hebrea yom, yo más que se refiere a un periodo de 24 4 horas. horas. 24 horas. Entonces, siempre en cada día de la creación, también otra cosa que notamos es que dijo Dios que era bueno en gran manera. O sea, como que Dios miraba, ¿no? Y se agradaba, sonreía a lo mejor de todo lo que estaba creando. Imaginémonos cuando dice Dios, y todo fue creado en gran manera. O sea, decir en gran manera. O sea, Dios se maravillaba de su creación, ¿no? Claro. Pero sin embargo, vemos que esa creación después vino a ser distorsionada. Distorsionada. Pero vemos que... ¿va a comentar algo? Sí, nomás quería comentar algo que está también aquí nos hace notar, por ejemplo, si leemos el capítulo 1 de Génesis, siempre fue la palabra hablada y dijo Dios y dijo Dios. Pero cuando crea al hombre, utilizó sus manos. Sí, sí, sí. Ahí O sea, no habló. se inclinó para formar al ser humano del barro. Cuando él con la palabra pudo haberlo hecho, pero, Claro. Era el acto cumbre de la creación, ¿no? o sea, utilizó sus manos. Sí, sí, sí. Todo lo demás lo dijo con la palabra. Sí, Habló y fue hecho. sí. Pero cuando llegó al sexto día que creó al ser humano, ahí se inclinó y Y lo que vemos es que sopló algo de él, de algo de su interior. de su interior. Algo de su interior, o sea, que es algo grandioso, ¿no? Por eso es que el ser humano es tan importante para Dios, porque es Sí. su creación. Y es lo que más quiere y
nos ama tanto, tan demasiado nos ama que vimos como dio a su Hijo por esta creación que cuando Él decía, fue bueno en gran manera. Sí, el relato de Bueno, la en gran creación, manera. el relato de la creación le da valor al ser humano, ¿cierto? Claro. O más bien muestra el verdadero valor del ser humano. Pero las teorías que hay hoy degradan al ser humano, ¿no? Venimos de algo por allá muy bajo, ¿no? Y esto fue evolucionando. Eso es degradar, ¿cierto? Al ser humano. Nosotros fuimos creados, pues, a imagen de Dios, como dice el texto, ¿cierto? Y como dice usted, hermano Raudel, sus manos nos moldearon, ¿sí? Dios ni siquiera usó su voz allí. Él utilizó materia ya preexistente, algo que ya estaba, que era el barro, y lo crea, ¿no? Y luego pone este aliento de vida en el día sexto. Sexto. Sí, entonces dice que en el sexto día Dios hizo las formas superiores de la vida animal. Sí. Dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, Uh-huh. bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. ¿Sí? Dice, y luego en el acto cumbre de la creación Dios hizo al hombre en el sexto día. ¿Qué hizo en el sexto día de Dios? ¿Qué fue lo que hizo en el sexto día? Hizo todos los animales o las formas superiores de animales, ¿cierto? Las vacas, las ovejas, los elefantes, las jirafas, las cebras, todo esto, ¿no? Y ya que creó eso, ya me imagino, no sé, al fin casi terminando ya el día sexto, dijo, bueno, ya todo está perfecto, ahora sí voy a poner mi obra cumbre. Voy a poner la razón por la que hice todo esto, voy a poner a este ser, porque este ser es el que va a administrar todo lo que he hecho, ¿no? Uh-huh. Qué bonito, ¿no? Y ahí es que forma al ser humano y le entrega todo. Sí. Uh-huh. Podemos ver nosotros en el Salmo 33:6 que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Entonces, el aliento del Señor fue lo que creó todo lo que nosotros podemos ver. Ahora, dice que fue la tarde y la mañana el sexto día, pero luego cesa de hacer algo. Cesa. ¿Qué pasa cuando deja de crear? Hay un día especial al último. Sí, llegamos al día séptimo, ¿no? Llegamos al día séptimo. Vemos que del día 1 al día sexto, hay tarde y hay mañana. Uh-huh. Tarde y mañana. ¿Por qué nosotros no vemos ni tarde ni mañana en el séptimo día? ¿Se han preguntado ustedes por qué? Buena pregunta, ¿no? ¿Lo que es eterno tiene principio? Uh-huh. No tiene principio ni tiene fin, ¿no? Ni tiene fin. Ahí no menciona, ¿verdad? Que fue entonces, tarde. ¿por qué no tiene ni tarde ni mañana? Y ahí reposó en el séptimo día. ¿Ya estaba ese día? Sí, porque... Dice que lo apartó y lo santificó. O sea, no dice lo creó. Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sea, lo puso ahí precisamente para el hombre, ¿verdad? Sí. Que lo... Está interesante. Es interesante, ¿no? Que no tenga únicamente ese día especial, no tiene tarde ni mañana. Muy interesante. Y vemos que el día séptimo es bendecido y santificado. Sí, entonces, ¿hay una diferencia entre este día y todos los otros 6 días? Claro que sí. Hay una gran diferencia. Mucha diferencia. Todos los días son iguales, pero en 24 horas, en que sale el sol y la luna y todo. Pero hay algo en especial que tiene ese día. El séptimo día. Ese día es bendecido y santificado. No tiene tarde ni mañana. Ok, vamos a ir cerrando ya con esto. Vamos a la palabra creadora de Dios. Dice, por la palabra de Jehová escribió, el salmista, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, hermanos, queremos decirles que gracias por escuchar su programa Esperanza para hoy. Son los fundamentos de nuestra fe y queremos invitarles a que le den like a este podcast para que sigan compartiéndolo, compártanlo para que llegue a más personas y recuerden que hay un Dios creador que les ama a todos y cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Amén. Amén.